es una investigación que vengo desarrollando hace un tiempito. Algo así tiene que ver mucho con la praxis del desarrollo de toda esta investigación. Obviamente tiene que ver con lo que de alguna manera decía Enric Miralles, de que todos los tiempos y todos los avances se van como solapando y tiene una sensación de infinitud lo que uno va investigando, ¿no? Nunca tiene un capítulo cerrado. Esto hace unos años que esto se va como modificando y amoldando, y justamente hablando con Roberto, para hacerlo más corto, elegí una serie de puntos temáticos que tienen que ver justamente con cuestiones bastante tangibles dentro del proceso de diseño, que son las fotocomposiciones, o llamémosle collage, o bueno, cuando uno hace mención a fotocomposición, tiene que ver en la época que existía la fotografía en el sentido literal de trabajar con ese material manual, ¿no? El collage también es un disparador que, si bien es un sinónimo, pero también tiene una connotación mucho más, si se quiere, abierta. Yo justamente iba a hablar de esto, ahora les comparto pantalla. Estos momentos de esta investigación que tienen que ver con, primero, como les digo, la fotocomposición, y por otro lado, este hecho de todas estas cuestiones que a mí me interesan mucho ahondar y que lo estoy haciendo en estos últimos 2 años, que son todos los aspectos de la invisibilidad, todo lo que no se ve y de algún modo, en algún momento se plasma en todo ese proceso y también fuera de él, ¿no? Cuando ya estamos en etapa de un proyecto ejecutivo y por qué no en la obra, todas estas cuestiones que son intangibles se pueden concretar. De hecho, un poco lo que voy a mostrar acá, o casi todo lo que hacemos, deviene de ese lugar, ¿no? De lo que no existe, los pensamientos, la creatividad, la poética proviene de un lugar que es invisible, intangible. Pero lo importante o lo interesante que me aproximo a sentirle el perfume de lo que hacía Enric, tiene que ver con esta aproximación o este modo de poder hacerlo concreto a ese momento de aproximación, ¿no? Ese preciso instante donde suceden algunas cuestiones que puedo empezar a manipularlas y se convierten en una fotocomposición, en un collage, luego, obviamente, en un proyecto tangible y en obra, ¿no? Que me parece interesante mostrar este ejemplo concreto de EMBT, de Miralles Tagliabue, en el momento de comenzar las excavaciones en el mercado de Santa Caterina, en el barrio gótico de Barcelona, donde inesperadamente se encuentran con todo esto, que ni más ni menos es una ruina de un monasterio benedictino del 1200, y como sabemos, Enric Miralles, esa visión o ese carácter existencial de la vida, de las cosas, algo así le pasa en Huesca, también lo toma como parte de la información para seguir diseñando. O sea, el proyecto ejecutivo, si bien ya estaba documentado para en breve comenzar la obra, con todas estas excavaciones y todo lo que ocurre en el hallazgo, los tiempos se prolongaron y decide cambiar la obra, cambiar el proyecto, perdón, en función a lo que encuentra. Entonces, por eso vemos esta planta que ya tiene ciertos indicios o organizaciones que responden un poco a todo a este mundo de las ruinas que se habían encontrado. Obviamente que parte de esas ruinas, por un tema del ayuntamiento, se pudieron demoler. Solo un porcentaje que quedó sobre el lado del barrio gótico, sobre el lado posterior, queda hasta hoy, que es un museo. Pero lo importante es entender esta secuencia que si bien no es lineal, y es una secuencia como de ida y vuelta y muy compleja, termina modificando y siendo parte de la generación del proyecto, ¿no? El encontrar se transforma en este digerir esta idea de diseñar y seguir adelante, ¿no? Se modificó el proyecto. Algo así ocurre, no sé si recuerdan una obra de Enric Miralles en Huesca, el estadio
el polideportivo que tuvo un accidente allá por los 90 muy, muy importante, donde se derrumba parte de la cubierta. Él en ese momento, de una manera, yo diría otra vez, muy existencial, sale adelante como que realmente un derrumbe no es el final de nada, y habla de este tema, ¿no? De ese derrumbe también fue alimento y otra vez modificó el proyecto que se estaba pensando para que sea otra cosa, ¿no? Lleva la huella también de esa caída, en definitiva. En este caso, el mercado lleva la huella de las ruinas que en una instancia no se imaginaban que estaban, no sabían, y luego la planta misma y parte de la organización del mercat se transforma y pasa a ser otra historia, ¿no? Otra historia en relación al proyecto inicial. Bueno, un poco lo que tratamos de hacer académicamente, o lo que trato de hacer, yo estoy en TIA 3 en UP y estoy en Diseño 2 en Morón. Bueno, es aproximarnos a estas metodologías o este modo de entender la realidad como una realidad concreta, detenernos en los pequeños instantes que voy generando la idea de proyecto, que de algún modo se aleja de ese plano netamente racional o programático, o de empezar a lo que siempre nos enseñaron en la facultad, al menos a mí, ¿no? Bueno, yo tengo 46 años, mi formación es una formación, si se quiere, cartesiana o clásica o vinculado a lo racional, y les aseguro que cuando uno descubre esto, cuando en su momento lo descubrí, fue un choque importante, decir, hay otro modo de realmente dejar de lado por momentos lo racional, el pensamiento puro, y dejarse influir y llevar con todo este mundo de encontrar, ¿no? De no saber a dónde ir, de usar la intuición, casi como lo que decía Enrique, de dejar el lápiz apoyado en la hoja y que él, entre comillas, empiece a dibujar. Bueno, tiene que ver un poquito con esta intención y lo que trato de reflejar en algunos trabajos de manera académica. Estos son algunos fotomontajes de unos trabajos en el puerto de Berisso para un proyecto de vivienda de hace 2 años. Como ven, hay mucha información, normalmente es información histórica, ¿no? Nos gusta mirar estas cuestiones que ya tienen huella o tienen uso y que hacen pensar a algo, ¿no? Lo mismo las estructuras que se ven, etcétera. Estos son, como les digo, en cercanías al puerto de Berisso, y todo lo que estamos viendo son imágenes de, por ejemplo, este es un antiguo galpón, ya como una idea de recorte. Vieron que el anterior es una pieza, o son varias piezas que conforman una idea estructural posible, que en sí no es nada, pero es una estructura que está posada. Pero esto ya casi que podemos hablar de conformación de territorio, ¿por qué no? Estos recortes de algún modo podrían ser disparadores para empezar a pensar en qué pueden llegar a convertirse, ¿no? En espacio, en arquitectura, en definitiva. Bueno, y este mundo, que por lo que veo, ustedes seguramente también lo notarán, en estos últimos años aparecen estas ideas de lo que no se ve, de ese mundo invisible, de las leyes naturales o de la meteorología, en muchos autores como Philippe Ram, esos mundos que en definitiva componen, algunos autores les gustan llamarlos, los que ponen etiqueta, como la arquitectura invisible o la arquitectura meteorológica, etc. Yo creo que Miralles lo que hacía, y no yo lo creo, ¿no? Pero en esta imagen que tiene que ver con un trabajo muy interesante, que es el Parque Diagonal Mar, una parte norte de la ciudad de Barcelona, creo que es uno de los ejemplos más concretos de este modo de entender el tiempo y todas sus huellas interferidas, y cómo estas capas él las empieza a relacionar desde una mirada obviamente del presente. Y como ven, hay diferentes capas, empieza
con el románico en este sector de la ciudad, las primeras trazas de la ciudad de Barcelona, el ensanche de Cerdá, antes de Cerdá, en 1700, las vías del ferrocarril, para luego, en todas esas secuencias de planos y de huellas, empezar a pensar realmente en lo que vendrá, ¿no? Pero que lo que vendrá obviamente tiene esa carga o esa interrelación con todo lo que sucedió antes. O sea, Enric de alguna manera siempre hablaba de que en un lugar X, donde un edificio tal funcionó durante muchísimo tiempo, no es hasta saludable, ¿no? De pronto que ese edificio desaparece y aparece otra cosa totalmente o radicalmente diferente. No significa que pueda pasar, pero digo, como arquitectos, la enseñanza está en esto, en mínimamente el impacto urbano que tuvo durante mucho tiempo para las personas, lo que hacían, todo lo que generaban en ese sector de la ciudad de un edificio, es muy drástico pensar que eso es súper cambiante de un día para el otro, ¿no? Muy diferentes, me gusta comparar con lo que diría MoMA, ¿no? Son realmente realidades como contrapuestas, y tiene que ver con esto, la mirada del Parque Diagonal Mar, con estas secuencias temporales de diferentes planos, se empezó a generar esa idea de proyecto y bueno, y lo que se concretó después como la obra que es hoy, ¿no? El Parque Diagonal. Estos son algunos trabajos también de estas cuestiones que realmente uno no las busca, es casi como un juego, este juego que nos gusta decir juego, pero en un sentido serio, ¿no? No es un juego tan abstracto, es un juego bastante azaroso, pero también direccionado. Y tiene que ver con esto, con primero el armar de una manera que también se relaciona con la estética, con en definitiva, que tiene que gustarnos, nos tiene que atraer, estéticamente tiene que ser casi impecable, ¿no? Decir, qué bueno que está esto y cómo, en este caso, me marca un espacio, me vincula de circulaciones, en este caso. Este era un proyecto en un antiguo galpón del ferrocarril en Colegiales, y empiezo a rescatar a la izquierda una figura, ¿no? Esa figura que es súper singular, una figura que en ese momento no sabemos hacia dónde va, y el programa tampoco interfiere en este momento. Eso también es algo interesante, de que a nivel, desde un enfoque de la cátedra o de académico, obviamente que es a propósito el programa, lo único que se sabe hasta ahí que vamos a hacer vivienda, pero no sabemos ni el metraje, ni la densidad volumétrica, etcétera. Eso aparece después. Y lo bueno de entender es que en el mundo real también uno lo puede hacer. Es como autoengañarse, ¿no? En un momento uno sabe bien el encargo o lo que está pensando para el cliente, pero hay un lapso que tranquilamente uno puede decir, basta, saco la razón, entre comillas, guardo el programa, lo cajoneo y me puedo dar el lujo unas horas o unos días, depende el caso, de empezar a sugerir o a jugar con estas historias, ¿no? Que creo que realmente los caminos o hacia dónde conlleva es un camino muy diferente, siempre es un camino muy complejo, es un camino muy próximo a lo humano. Bueno, estas son otras imágenes, ¿no? De pruebas y juxtaposiciones. Esto ya cuando se avanza, estos seguramente son en las correcciones, cuando ya hay estas presentaciones en la mitad de, como nos gusta llamar, ¿no? De la cocina, cuando estamos en el medio del cocinando y viendo qué ingredientes poner y cómo rotar y cómo mover. Bueno, esos momentos de captación yo creo que son esenciales, poder detenernos en ese momentito y poder ver hacia dónde va y hacia dónde quiere ir la cosa, la obra, el proyecto, ¿no? Esa es otra historia también. Hay muchos autores que lo dicen, que cuando, si bien ya sabemos que el proyecto es de uno, pero hay un momento dado que uno en ese avance, y es importante dislocarnos, salirnos y empezar a tratar de entender ese proceso como casi no propio, ¿no? Como que ya cobró su propia ley y su propia, entre comillas, vida,
Y es un poco lo que sigue es acompañar. Es acompañar, es agregar, es sacar, es mejorar, etcétera. Pero es casi otra vez ese juego de salirse de uno, ¿no? Bueno, estos son otros mundos invisibles que tienen que ver con la tecnología, con software. Estos son plantas de Philip Ram. Siempre me interesó mucho este mundo de los mapas calóricos, temperaturas, humedad, presión atmosférica y todo lo que Philip Ram logra con esos software y poder concretarlo o aproximarse a concretar en estas arquitecturas. Es un proyecto no construido, perdón. Sí, tiene un parque en China muy interesante donde proyecta con todo este mundo. Esto es un concurso que hice hace un tiempo para la Casa de la Música en Budapest. Tiene que ver con todo este mundo, por un lado sensorial y que se aproxima a esta optimización de las energías y estos mapas calóricos, etcétera. Esta es un poco la comparativa entre un espacio, como ven, ultra iluminado, con un gradiente térmico en verano, y en la parte inferior lo contrario. Esto fue 2008, un concurso, bueno, las épocas de Enric Miralles en el sur de España de vivienda. También preocupaba esta historia de qué pasa con los vientos, qué pasa con el calor, con la topografía, etcétera. Bueno, estas son otras posibilidades también de entender y de poder generar desde ahí, ¿no? Como un multipropósito en ese gestar un proyecto, de poder ir desde varios lugares generando una idea de arquitectura, ¿no? Y esto es muy nuevito, esto hace 1 año y medio, que, bueno, yo le llamo los pattern slides, los patrones de luz, que tienen que ver primero con la focalización de un fragmento muy pequeñito, casi buscando la genética de autor, podemos llamarle así. Estos son chicos de primer año y, por ejemplo, esto es arriba, la imagen superior derecha arriba es la maqueta y el detalle de una vivienda de Kengo Kuma y es muy simple, es una fachada con una serie de parasoles y cómo eso se da la luz y la sombra, pero lo que es interesante es, aparte que para los chicos de primer año es muy importante descubrir el mundo físico de un espacio, ¿no? La textura, la luz, la escala, etcétera. Pero distinguimos a Kengo Kuma, ¿no? Es un sello genético, como otro ejemplo de McLaughlin, este estudio irlandés, donde hay una vivienda y podemos ya distinguir una serie de patrones. Esto es la clota de Enric Miralles. Ya uno distingue una serie de configuraciones que otra vez trabajamos con, en este caso es visible, pero tiene que ver con lo efímero, ¿no? Que es la luz y la sombra, lo cambiante. Y este mapeo es muy interesante para poder también trabajarlo desde ahí como generación, ¿no? Como, ¿por qué no generación de carpinterías, de una fachada o por qué no de un espacio, etcétera? Pero es interesante absorber desde esos lugares, ¿no? Y bueno, y ahora también lo último, si bien con los fragmentos, hace unos años que académicamente estamos trabajando con eso, obviamente tiene que ver mucho con algunos trabajos que hemos hecho junto a Tilio Pentimali y Rodi Torras de ABB. Hemos hecho algunos concursos juntos y seguiremos haciendo. Y este mundo de aproximación a los fragmentos tiene que ver con esas teorías que son muy interesantes y también lo he absorbido en el estudio de Enric, de Miralles. El fragmento como una parte, o lo que yo trato de llamar de la teoría de injerciones, ¿no? Un poco lo que ocurre en la botánica. Ustedes saben que al que le gusta la botánica, no es que yo sea un experto ni mucho menos, pero recuerdo a mi padre, a él le gustaban mucho los rosales, y yo aprendí que si tenés un rosal de color blanco y le haces un corte muy prolijo en una de las ramas y pones una rosa o una parte de una rama de una rosa de otro color, ese injerto a los meses se une
y esa rama da una rosa mezclada, ¿no? El color de la rosa es una mezcla. Y ese aspecto siempre me pareció muy interesante y tiene que ver con estas injerciones. Esta es una obra, como ven, del Museo de Cascais en Portugal, de Aires Mateus, pero lo que dio un proceso y un resultado muy interesante fueron estos trabajos de fragmentos de edificios emblemáticos o de arquitecturas públicas contemporáneas, injertados en fragmentos de espacios de paisaje, ¿no? Por ejemplo, está el parque acá de la Facultad de Derecho de Minón, con una obra de Pinós a la derecha arriba. El que sigue abajo es Sert, el Mallorca, de parte del museo, con el Micaela Bastidas, etc. Está Solano también. Bueno, estas injerciones entre arquitectura y espacio público, paisaje, donde también es un juego súper interesante que de algún modo se apoya en la teoría del rompecabezas, del puzzle, de que las piezas en la búsqueda realmente tienen que lograr ensamblarse de una manera adecuada y que quede bien. Bueno, tiene que ver con este otra vez, juego intuitivo de aproximación. Bueno, acá hay varios trabajos, como ven, trabajos de hace un par de años, de hace 2 años, de TIA 3, y después de este ejercicio que dura 1 mes y medio aproximadamente, con este bagaje de información, ahí sí saltamos a los 3 meses que siguen ya a proyectar, pero obviamente no se proyecta otra vez pensando de cero y con el programa, sino que arranco o inicio la idea desde estos parámetros, ¿no? De lo que está generado, ya tengo un sustento, y el hecho de mirar el fragmento de ambas piezas, tanto arquitectura como paisaje, ya me da una aproximación de escala, de función, en realidad, de casi todo lo que académicamente es importante poder empezar a registrar, ¿no? Bueno, esto es las últimas investigaciones, y esta es la última imagen, que es el resultado del dibujo. En este caso es el dibujo a mano. Esto es el plano de la maqueta anterior de Sert y de Micaela Bastidas. Y esta conjunción que ya obviamente no diferenciamos qué es una cosa y qué es la otra, ya se absorbió. Ya la planta parece autónoma, y este trabajo, bueno, que fue uno de los mejores del curso, en definitiva, ya es un injerto en sí, ¿no? Ya es un injerto, ya no distingo qué es un edificio y qué es lo otro. Y esto era la última imagen, sí. Genial. Respecto de la cuestión de la representación y el método de Miralles, ¿no? ¿Cómo es ese vínculo entre los dibujos, si representan a los edificios o los edificios representan a los dibujos, si hay qué tipo de puentes, qué preexiste, o si son simultáneos la aparición de los dibujos y del proyecto en sí, que desarrolle un poco más esta cuestión del dibujo y la representación. Sí, es compleja tu pregunta, pero yo creo que es ambigua la situación, ¿no? Todo depende en el momento también preciso que uno está trabajando con estas prácticas, ¿no? El hecho de empezar a manipular imágenes y recortes y empezar a armar figuras. Bueno, obviamente que esas figuras pueden tratar, como en estos casos que mostré, de edificios reales, tangibles. Y bueno, en algún momento, obviamente, y ha pasado en muchos ejercicios académicos, que se transforma este collage en una búsqueda espacial muchas veces, y no tanto de una abstracción que puede llevar un camino estructural. O bien, otra hipótesis, un fotomontaje que nos lleve a un posible trazado en planta. O sea, eso va a depender un poco del dibujo y de la estética de las imágenes que yo voy buscando, ¿no? Por eso está bueno trabajar con varias secuencias o varios enfoques de estos fotomontajes, ¿no? No quedarse con una imagen
y seguir con una sola, está bueno empezar a buscar o tratar de, no sé si decir agrupar, pero de tener la mirada en varias dimensiones, en varias situaciones. Creo que es interesante, es válido y va acompañando todo el proceso. Yo te quería preguntar o por ahí comentar, digamos, un poco en relación al trabajo que nosotros estamos planteando, que tiene que ver, digamos, con tomar del contexto un tema bastante, digamos, fuerte, si se quiere, o con mucha pregnancia desde lo que implica en el habitar y demás. ¿Cómo pensás esa relación con el contexto? Porque, digamos, un poco lo que mostraste es cómo ese contexto se transforma en dibujos y luego en proyecto, ¿no? Pero ¿qué hay del contexto, digamos, si se quiere, no físico o no territorial? Por ejemplo, en un caso como el que estamos atravesando. Y en ese sentido también, por ahí te la complejizo un poco más, o te llevo para otro lado, ¿qué relación pensás que puede existir entre la metodología, si se quiere, o la técnica de dibujo de Miralles, de layers y demás, con otras imágenes que mostraste de Philip Ram, que parten de cuestiones, si se quiere, más determinadas, como temperatura y demás? Sí, bueno, de todas maneras los mapas de temperatura, lo de Philip Ram, no son cuestiones tan concretas, ¿no? De apariencia son concretas, porque es como una imagen que se detiene, ¿no? En ese momento, porque eso es fluctuante y es súper cambiante, ¿no? Esa imagen en un momento dado o en una estación del año se está dando de una manera y mañana ya es otra. Me refiero, todo el tiempo es un trabajo de aproximación casi como de fotógrafos, en todo. Digo, en estos mapas físicos es una mirada hacia lo efímero, en un mapa temporal mucho más, ni que hablar, ¿no? De los mapas de plantas que fueron evolucionando o que marcan un hecho histórico, ¿no? Siempre estoy trabajando con lo efímero, y en el caso de Enrique, él le gustaba mucho hablar del trabajo del pasado, ¿no? De rememorar el pasado, de absorber ese pasado. Con respecto a lo primero que comentás, yo creo que tiene que ver mucho con el valor del dibujo en sí, ¿no? La línea, el trazo, el dibujo que va resultando de la mirada de esos fotomontajes, yo creo que ahí empieza la generación también como más tangible de esto que Enrique siempre decía, del disfrutar del dibujar. Vieron que siempre la palabra dibujo aparece constantemente, ¿no? En su mirada. Yo creo que justamente el correlato de llevar esa información ya al plasmarlo en el papel, creo que ahí queda embebido lo que vos preguntabas, ¿no? Ya sea espacialmente o el potencial que se va a generar a través de esas líneas. Por ejemplo, el Parque Diagonal Mar, uno empieza a ver los fotomontajes y en un fotomontaje aparece, por ejemplo, unas pinturas que tienen que ver con los japoneses, ¿no? A Enrique le gustaba mucho esa influencia y uno piensa, bueno, no tiene mucho que ver con Barcelona, o sí, ¿no? Barcelona hoy contemporánea, la presencia asiática de Japón es tremenda, pero digo, y esa vinculación que aparece en un collage y sigue como un dibujo en línea después, es tremendo ver que en la realidad eso es una pérgola. O sea, hay una concreción muy concreta y muy efectiva, y que es como acompañar lo que voy generando, pero lo que acompaño y genero es línea, es dibujo. Esto es lo impresionante, ¿no? El dibujo, sin más ni menos, ni borrarlo, ni sacarlo, pero en ese proceso que se van superponiendo capas, se transforma en lo concreto, se transforma en una pérgola, se transforman, recuerdan esas imágenes, la pérgola y los macetones que cuelgan, etcétera.
que también es gaudiniano. Bueno, hay varias cuestiones que hay. Obviamente que hay un componente también que tiene que ver con la memoria, ¿no? Porque si no sería como un trasladar información del collage, como si fuera una cuestión matemática. Bueno, ahí viene todo lo otro que es innato o que viene, que es propio de nosotros como seres humanos, ¿no? Que tenemos la memoria y tenemos el paso del tiempo y la poética, creo que se agarra mucho de ahí. Y eso creo que aparece, ¿no? Creo que surge como, por ejemplo, a mí me sorprendió mucho cuando analizaba todo el dibujo de las curvas. Vieron que todos los dibujos de las obras de MBT o de Enric en su primer instancia con Pinós, no hay curvas que son spline, no hay curvas orgánicas, no son al azar, son construidas, ¿no? Siempre es la mirada a Arparalto, bueno, entre otros arquitectos, pero es esa construcción del dibujo que tiene que ver con esto también, de decir, esa construcción tangible me lleva ese dibujo a la arquitectura y hace la memoria. Esas curvas no salen, por ejemplo, de una información histórica. Eso es curioso. Esas curvas, si uno investiga un poco qué pasaba en los 90, en muchos estudios de Barcelona, nos vamos a dar cuenta que no solo Enric y Carme Pinós y Benedetta dibujaban así. Había muchos otros estudios que estaban mirando o sentían un pensamiento o un modo de hacer arquitectura que era muy similar. Y eso hoy, con el paso del tiempo, podemos decir que es muy catalán. El hecho de ver esas curvaturas que siempre son semicírculos o que responden a circunferencias, lo que hace lo que hace en gran medida Flores Prats, Ricardo y Eva, tiene esa construcción que me encanta porque es mucho más ortodoxa, ¿no? Ellos están dibujando con compás y tratamos de hacerlo académicamente en los primeros años, pero es un dibujo de la construcción, ¿no? Que es a lápiz. ¿Qué quiero decir? Hay una información que viene de la memoria y del tiempo, y hay otra información que es del contexto y del lugar, que es mucho más tangible, que tiene que ver del mundo del dibujo. Lo otro es más viene por cuestiones, si se quieren, del espíritu, vamos a llamarle, o desde el interior de cada uno, ¿no? Que se vuelca y es válido, ¿no? Si no, seríamos sin desmerecer, seríamos más ingenieros que arquitectos, casi. No sé si hay algún ingeniero en la reunión. Todo bien con ellos, ¿eh? Cristian, ¿cómo estás? Quería hacerte una pregunta. Sí. Eh, un poco en relación a tu charla, y que claramente es coherente cuando comentás todo esto en función de una localización como la de Barcelona o Cataluña, en función de una historia previa de arquitectos, proyectistas que son de ahí, que conocen esa historia y que al mismo tiempo hacen a Barcelona, ¿no? O sea, sí. Provienen de Barcelona y hacen a Barcelona, así como Miguel Ángel hace a Florencia y Florencia a Miguel Ángel, pero a ver, la pregunta tiene que ver con, yo entiendo que hay licencias pedagógicas cuando esto uno lo plantea como un ejercicio de taller, pero esos recortes o esas líneas de historia, cuando uno las descontextualiza y las piensa en otros contextos, es como que uno las extrae, pero las corta del tallo, no con la raíz, ¿no? De esa memoria. Quería preguntarte si existen, o sea, si planteaste algunos ejercicios con referencias más bien locales o que tienen que ver con nuestra historia disciplinar más cercana, con nuestro contexto, entendiendo que también ese contexto muta y afecta a esas líneas y que también van conformando un nuevo registro histórico, ¿no? Porque nosotros estamos como muy habituados a mirar los referentes que provienen de otros lugares o que tienen otras historias detrás, otros contextos, otras escuelas, pero bueno, ¿cómo te imaginas eso en otros lugares? No, está bueno.
Mirá, eso tuve la suerte de poder experimentarlo. Yo hace 5 años aproximadamente que lo empecé con Atilio Pentimali, y el último viaje fue a Uninorte, a Barranquilla, y estos workshops que hago de hace unos años tienen que ver justamente con esto, con aplicar estas teorías en otros contextos. Y lo interesante de esto es que funcionan, y eso es lo que creo que tenemos que rescatar, en el sentido que, ejemplos, en Asunción del Paraguay hace 3 años, fue una invitación de unas jornadas, hicimos el workshop, y fue impresionante ver cómo los fotomontajes que empezaban, imagínense, con una hamaca paraguaya, fotos de la chipa, fue de mucha información de arquitectura colonial paraguaya, que es espectacular y es riquísima, como saben, y todo eso se transformó en fotomontajes, y les aseguro que salieron unos trabajos muy buenos, con una aplicación, recuerdo, fueron 3 días, el ejercicio cerró haciendo una cubierta para una antigua calle abandonada en Asunción. O sea que le dimos aplicación concreta, por el tiempo no era un programa específico, pero sí era una cubierta en un pasaje donde debajo podría haber un predio ferial, una pequeña feria, etc. Y no, a tu pregunta, de hecho, lo vengo investigando y los resultados son muy interesantes, tanto en Paraguay, en Brasil, en Colombia, siempre trabajando con imágenes históricas y del contexto. E imagínense que para uno como docente les aseguro que es muy divertido y muy rico, porque uno es muy lindo, primero, obviamente, el hecho de asistir a esos lugares y el poder realmente enterarte. En Barranquilla, por ejemplo, aparecían collages con toda la influencia de lo que pasa con el cártel, ¿no? Lo que pasó, que hoy es otra historia. Entonces empezás a ver todos esos fotomontajes con toda esa información que para los chicos es muy fuerte, porque uno no le pide nada. Traigan imágenes singulares con identidad de la historia del pueblo, de ellos, y al otro día caen, la mayoría eran imágenes de grafitis o imágenes muy impactantes de muchachos todos armados, etc. Bueno, a lo que voy es que cada lugar obviamente tiene su carga histórica y por ende lo que creo que trato de rescatar es absorber esta línea y poder trabajar con eso. Y se puede y es muy enriquecedor, ¿eh? Ya digo, tanto para alumnos como para uno. Es muy lindo ver los trabajos. Está buenísimo, porque sí, uno lo primero que piensa es en esto. ¿Qué pasa con estas historias cuando las sacás de este aparente discurso que es de un local, de un lugar, ¿no? Que es Barcelona, que es lo catalán, etc. Pero lo interesante y lo que está bueno es verlo acá en Buenos Aires, en Rosario, recuerdo en Rosario también, en la UNR también, los trabajos geniales de lo que se absorbe del lugar. Y está muy bueno, la verdad que es genial.